Una niña se quedó de pie junto a una tumba cubierta de maleza, con los ojos llenos de lágrimas, susurrando: «Mi madre sigue viva». Todos negaban con la cabeza, hasta que un millonario decidió desenterrarla. Y cuando se abrió la tapa del ataúd, la verdad dejó a toda la ciudad en silencio sepulcral. Al atardecer, la ciudad se sumía en el bullicio de los claxones y las luces de las farolas iluminaban las aceras desgastadas. Entre la multitud, una pequeña de cabello enmarañado y abrigo descolorido recogía botellas de plástico de los contenedores públicos. Se llamaba Lucía Carter, tenía 10 años. Sin hogar ni familia, sobrevivía con las sobras de comida y las monedas que obtenía reciclando, aferrándose a una única esperanza: su madre no estaba muerta. Lucía se adentró en el cementerio público al sur de la ciudad. Pasó entre las frías lápidas hasta detenerse frente a una tumba antigua cubierta de maleza. En la lápida se leía: María Carter, 1988-2017. Sacó un ramo de flores silvestres secas de su bolsillo, lo colocó sobre la tumba y se sentó en el suelo frío. «Mamá», he vuelto, susurró con voz ronca pero con mirada firme. «Dicen que estás muerta, pero no lo creo. Te veo en mis sueños, lloras. Siento que aún estás en algún lugar, esperándome». El viento soplaba entre los árboles sin hojas. Lucía acarició una vieja fotografía desgastada, la imagen de María, una mujer de mirada cálida y cabello castaño. Guardó la foto en su bolsillo y se alejó del cementerio como tantas veces antes. En su bolsa de plástico llevaba un expediente viejo, copias borrosas del certificado de defunción, un acta de fallecimiento con el sello ilegible y algunos informes que había recogido de los basureros del hospital tras muchas búsquedas. Aunque no comprendía todos los términos, Lucía sentía que algo no cuadraba. Su madre no podía haber desaparecido tan fácilmente. De camino al terreno vacío donde dormía detrás de una parada de autobús abandonada, Lucía se detuvo frente a una panadería. Observaba a la gente entrar y salir comprando pan y riendo. Ella solo miraba sin pedir ni decir nada. En ese momento, un SUV negro brillante se detuvo al otro lado de la calle. Un hombre alto con abrigo largo y rostro serio pero amable descendió del vehículo. Era Mateo Thornton, de 40 años, millonario del sector inmobiliario, que acababa de salir de una reunión en un edificio cercano. Al salir de la cafetería tras su encuentro de negocios, sus ojos se posaron en una niña delgada con ropa desgastada y cabello sucio abrazando una bolsa de plástico y mirando la panadería como una sombra. Se quedó inmóvil por un instante. Por un momento vio a su propia hija fallecida en un accidente de la misma edad, también esperando junto al mostrador de pan, con ojos llenos de ilusión. Su corazón se encogió, no por lástima, sino por los recuerdos que lo invadieron sin previo aviso. Mateo cruzó la calle, se acercó, se agachó y preguntó suavemente: «¿Estás sola aquí?». Lucía se sobresaltó y dio un paso atrás apretando su bolsa. Instinto de una niña acostumbrada al rechazo. «No estoy pidiendo dinero», dijo con voz baja pero decidida. «No lo pensé», sonrió Mateo. «Solo vi que sostenías una foto». «¿Quién es Lucía?», dudó, luego sacó la vieja fotografía junto con algunos papeles arrugados de su expediente. Los mostró. «Es mi madre. Dicen que murió, pero creo que aún vive. Tengo pruebas, o al menos eso creo». Mateo tomó la foto. Su corazón se detuvo por un instante. Esos ojos, esa sonrisa, inconfundibles. «María», susurró. La mujer en la foto era María Carter, su vecina de infancia, a quien había observado en silencio durante toda su niñez. Ella se había mudado hace años. Perdieron el contacto, y ahora, una niña con el apellido Carter estaba frente a él diciendo que su madre había muerto, pero que podría estar viva. «¿Cómo te llamas?», preguntó Mateo con voz entrecortada. «Lucía». «Lucía Carter». Se miraron. No dijeron nada más. Pero en el corazón de Mateo algo despertaba como un llamado profundo que había intentado olvidar. Se agachó hasta quedar a la altura de la niña. «¿Tienes hambre?». «Lucía», asintió levemente. «Entonces comamos algo. ¿Y me cuentas?». «Sobre tu madre». Bajo las luces anaranjadas de las farolas, un hombre y una niña entraron en una pequeña cafetería al borde de la calle, iniciando un viaje para desenterrar una verdad oculta durante años.
En la mente de Mateo solo resonaba un pensamiento: si realmente era María. No podía dejar sola a esa niña ni un minuto más. El encuentro entre Mateo y Lucía, que parecía casual, resultó ser el inicio de un camino sin retorno. Al ver los recuerdos reflejados en los ojos de Lucía y escuchar sus relatos inocentes pero firmes, Mateo supo que debía esclarecer todo. Se sentaron frente a frente en la pequeña cafetería. Delante de Lucía había un bocadillo aún caliente, pero solo lo desmenuzaba en pequeños trozos. No por timidez, sino porque en su interior libraba otra batalla, la lucha con recuerdos fragmentados entre la realidad y la imaginación. Mateo escuchaba en silencio. Lucía hablaba de sus incursiones en los basureros del hospital, de los documentos arrugados que había encontrado, de los sueños recurrentes donde su madre la llamaba en la oscuridad. Cada palabra de Lucía era una aguja que perforaba las dudas que Mateo intentaba justificar. Esto no era solo la imaginación de una niña abandonada. Cuando la niña colocó el expediente sobre la mesa, Mateo lo abrió y leyó cada página con atención. Las irregularidades eran evidentes, especialmente el acta de defunción con fechas incongruentes. No dijo nada más, solo colocó su mano sobre los papeles y reflexionó durante un largo rato. Finalmente dijo suavemente: ¿Tienes algún lugar donde dormir esta noche? Lucía negó con la cabeza. Mateo miró a su alrededor y hizo señas al camarero para pagar la cuenta. Antes de salir del local se agachó y miró directamente a los ojos de la niña. Esta noche puedes quedarte en mi casa. Mañana revisaremos estos documentos. Si hay algo que no encaja, te prometo que te ayudaré a descubrir la verdad. Lucía no respondió, solo asintió levemente. No sabía cuánto podía confiar en ese hombre, pero sus ojos no eran como los de quienes la habían rechazado antes. En ese instante, entre dos desconocidos comenzó a formarse un lazo tenue de confianza. A la mañana siguiente, Mateo se encontraba en su oficina privada, en el último piso del edificio de Thornton Realty. Afuera la niebla aún cubría la ciudad, pero en su mente todo comenzaba a tomar forma. Sobre su escritorio reposaba el expediente que Lucía le había entregado, el cual ya había revisado una decena de veces. Con una lupa examinaba cada detalle. No había sello oficial, la firma del médico era ilegible, y lo más importante, la fecha de emisión del certificado de defunción era casi una semana posterior a la fecha de fallecimiento registrada. Eso no era un simple error administrativo. Al principio Mateo pensó que Lucía se aferraba a una ilusión, una forma de protección infantil, pero ahora ya no estaba tan seguro. Tomó el teléfono y llamó a la doctora Sofía Navarro, una amiga de la universidad que ahora trabajaba como forense en el hospital estatal. Menos de 3 horas después, Sofía estaba en su oficina revisando cuidadosamente cada documento del expediente. La tinta no coincide con el tipo de papel oficial. La presentación también es incorrecta. Y la causa de muerte es paro cardíaco repentino, pero no hay historial médico previo. Mateo, esto no es un certificado de defunción oficial. Al menos, no uno procesado correctamente, dijo Sofía, frunciendo el ceño. ¿Es posible que sea falsificado? Sofía levantó la vista y respondió lentamente: no solo es posible, es muy probable. Mateo apretó los puños. Todo lo que Lucía le había contado la noche anterior cobraba más sentido que nunca. Esa noche, en una pequeña habitación que Mateo había alquilado temporalmente para Lucía, en lugar de dejarla dormir en la calle, los dos volvieron a conversar. Mateo se sentó en una silla de madera mientras Lucía se acurrucaba en la cama, abrazando un oso de peluche desgastado. «He escuchado a mi madre llamarme», dijo Lucía con voz tranquila. Mateo se inclinó hacia ella. «¿Cuándo por la noche?» «A través de la rendija de la puerta del sótano». Pero luego la voz se cortó. Después ya no volví a ver a mamá. Entonces Ricardo dijo que mamá se había ido lejos, que había muerto. Mateo guardó silencio, permitiendo que Lucía continuara. Cada historia era como una pieza rota del rompecabezas: las noches en que Ricardo la encerraba fuera de la casa, las veces que se escapaba y la última vez que fue expulsada por intentar buscar a su madre en el sótano. «Mamá nunca me dejaría sola», dijo Lucía con ojos vidriosos. «Sé que está viva. Lo siento. Cada vez que paso por la casa antigua, escucho como si alguien susurrara desde el subsuelo: ¿no tienes miedo?
Lucía negó con la cabeza. No, porque si mamá está allí, debo encontrarla. Mateo miró por la ventana. El viento silbaba a través de las rendijas trayendo el frío del final del invierno. Una idea cruzó su mente intuición. Al día siguiente Mateo y Sofía regresaron al hospital donde se había declarado la muerte de María. Aunque muchos archivos habían sido archivados, Sofía aún tenía acceso. Después de 3 horas de búsqueda, Sofía regresó con un expediente antiguo. No había ningún médico que hubiera examinado directamente a María. La frase, confirmado por personal administrativo temporal, estaba resaltada en rojo. Nosotros no hacemos eso, dijo Sofía con firmeza. Solo un médico certificado puede confirmar una muerte. Alguien obligó a un empleado a hacerlo en su lugar. Mateo miró el expediente sintiendo un peso en el pecho. Ya no tenía dudas. Una mujer había sido declarada muerta, sin ninguna verificación adecuada. Podría no haber salido nunca de esa casa. Y Ricardo, el hombre que Lucía llamaba padrastro, estaba ocultando un secreto mortal. Necesitamos hablar con Lucía, dijo Mateo. Esta noche le preguntaré más sobre la casa. De regreso en la habitación alquilada, Lucía esperaba. Abrazaba su viejo expediente con los ojos llenos de esperanza. Cuando Mateo le contó lo que la doctora Sofía había descubierto, Lucía no se sorprendió. Solo asintió levemente. Lo sabía. Mateo preguntó, ¿alguien vivía cerca de tu casa? ¿Alguien que haya visto algo extraño? Lucía dudó. Luego asintió. Había un amigo llamado Tomás. Vivía en el parque cerca de la casa. Vio a Ricardo llevar algo que parecía una caja de madera al sótano por la noche. Tenía miedo y no dijo nada. Mateo miró a Sofía. Ella exhaló. Necesitamos hablar con ese niño. Esa noche, Mateo escribió un correo electrónico a un viejo amigo en el gobierno, un detective privado llamado Inspector Diego Herrera. En el mensaje decía: necesito investigar discretamente un caso de desaparición y posible falsificación de defunción. Involucra a Ricardo Black. Creo que alguien está siendo retenido ilegalmente en esa casa. Todas las piezas que parecían desconectadas ahora comenzaban a encajar. María podría nunca haber salido de esa casa. Y si aún estaba viva Lucía, era quizás la única que nunca dejó de creerlo. ¿Estás dispuesta a volver a esa casa?, preguntó Mateo. Lucía lo miró directamente a los ojos. Si mi madre está allí, incluso si la casa está en llamas, volveré. 3 días después de esa conversación nocturna, Mateo decidió regresar al vecindario donde María había vivido. La calle que conducía a la antigua casa seguía polvorienta y silenciosa como siempre. Fue con Lucía esta vez para buscar respuestas de los vecinos, aquellos que habían vivido junto a María y Ricardo. Lucía apretaba la mano de Mateo con la mirada tensa. La vieja casa aparecía como un fantasma. Aún tenía la cerca alta y las ventanas oscuras. Una anciana que vendía productos frente a la casa los miró, dudó, y luego asintió cuando Mateo preguntó por María. La recuerdo. Era muy amable. Pero desde que se casó de nuevo nadie la volvió a ver. Escuché que tenía problemas cardíacos y luego falleció. ¿Alguna vez vio una ambulancia o un funeral?, preguntó Mateo. No, fue extraño. Pero ese tal Ricardo dijo que la enterraron en otro lugar. ¿Quién se atrevería a contradecirlo?, respondió la anciana en voz baja. Parecía que todas las pistas se desvanecían. Lo que Lucía creía podía ser cierto, pero las pruebas eran fragmentos difíciles de unir. Para Lucía, cada vez que regresaba cerca de la casa, los recuerdos la invadían. Se quedó en silencio frente a la puerta de hierro con las manos temblorosas. Su mirada se dirigía al sótano donde Ricardo la había llevado una vez en un arranque de ira. Nunca olvidó los golpes, los sonidos de sollozos que provenían del subsuelo. Pero todo eran sensaciones, no pruebas concluyentes. De regreso, Mateo llevó a Lucía a una pequeña cafetería. Se sentaron junto a la ventana, la luz amarilla iluminaba el rostro de la niña. Mateo notó algo muy claro en los ojos de Lucía. Estaba la mirada de María. La forma en que Lucía soportaba en silencio, cómo escuchaba atentamente, y esa mirada decidida. Todo era un reflejo puro de la mujer que una vez amó. Lucía dijo: Mateo suavemente, ¿quieres saber cómo conocí a tu madre? La niña asintió. Hace mucho tiempo tu madre y yo éramos vecinos. Ella fue la única que se atrevió. Una semana después,
Mateo llevó a Lucía de regreso a aquel barrio. La calle angosta que conducía a la antigua casa estaba cubierta de polvo y recuerdos. El cielo gris reflejaba la inquietud en sus corazones. Lucía, sentada en silencio junto a él en el coche, apretaba con fuerza su desgastado peluche y la carpeta de documentos. Al detenerse frente al número 43, la casa donde María vivió con Ricardo, la niña no pronunció palabra, pero su mirada revelaba la tensión de enfrentar una pesadilla que nunca la había abandonado. Lamentablemente, las respuestas que Mateo obtuvo esta vez no diferían mucho de las anteriores. Los vecinos repetían las mismas historias. Se dice que María falleció de un problema cardíaco. Ricardo mencionó que la enterraron en otro lugar. Nadie vio nada concreto. Mateo comenzó a comprender que todos sabían algo, pero optaban por el silencio. Era como si la verdad hubiera sido sepultada no solo por Ricardo, sino también por la complicidad pasiva de quienes los rodeaban. Durante el trayecto de regreso, Lucía permaneció callada. Cerca del alojamiento temporal murmuró: «Escuché golpes en la puerta del sótano por la noche. Sonaban como súplicas, pero Ricardo siempre mantenía ese lugar cerrado». Mateo la miró con seriedad. Aunque carecían de pruebas, la coherencia en los recuerdos y la intuición de Lucía no podían ser ignoradas. Colocando una mano sobre su hombro, le dijo con determinación: «No estás imaginando cosas. Si escuchaste esos sonidos, debemos investigar ese sótano». Esa tarde visitaron el parque donde Lucía solía refugiarse. En un banco cercano, un niño delgado con cabello castaño jugaba con envoltorios de galletas. Era Tomás. Lucía se acercó suavemente. «Tomás». El niño se sobresaltó. Al reconocerla intentó alejarse, pero Mateo lo detuvo amablemente. «No queremos obligarte a decir nada. Solo queremos escuchar si tienes algo que compartir». Tomás miró a su alrededor nervioso. Lucía tomó su mano. «No tienes que tener miedo. Mateo es de confianza. Solo buscamos la verdad». Tomás bajó la cabeza. Sus labios temblaban, pero no articuló palabra. Mateo se agachó a su nivel. «Sabemos que viste algo, y quizás los adultos te pidieron que guardaras silencio. Pero si hoy decides hablar, podrías salvar a Wendiga, a alguien que ha estado oculta por mucho tiempo». Lucía lo miró con ojos llenos de esperanza. «Solo tú viste eso, y yo confío en ti». Tras unos segundos de silencio, Tomás levantó la vista, pero negó con la cabeza y salió corriendo. Esa noche, en la tranquilidad de su apartamento, Mateo se sentó solo frente a su escritorio. La hoja en blanco frente a él absorbía las gotas de su taza de té. Afuera, el viento traía consigo recuerdos del pasado. Pensó en María, la niña que solía sentarse a su lado en las clases de arte, la única que lo defendía cuando era acosado, la que escribió su nombre con letras torcidas en una vieja caja de lápices. María, la chica a la que nunca se atrevió a confesar sus sentimientos. Cuando María desapareció repentinamente, Mateo conservó la última fotografía juntos. Creyó que el tiempo borraría esos recuerdos, pero la aparición de Lucía, con esa mirada que reflejaba la de María, revivió todo. Cada vez que Lucía decía: «Sé que mi madre está viva», Mateo no solo veía la terquedad de una niña, sino la determinación de María. Sabía que lo que Lucía decía no podía ser solo imaginación, pero lo único que tenían eran relatos vagos, un niño que presenció algo indefinido, vecinos que negaban conocer detalles, una fotografía antigua y una intuición persistente. Mateo suspiró apretando el puño. Aunque las pistas eran escasas, no podía rendirse, porque Lucía no se rendía. Una niña que nunca aprendió a vivir plenamente le estaba enseñando a no abandonar, y se prometió, si María realmente seguía con vida, no permitiría que la historia se repitiera. 2 meses transcurrieron como un viaje interminable en la niebla. Mateo persistía en seguir las pistas que en su mayoría provenían únicamente de la intuición de una niña de 10 años. Mientras sus amigos se ocupaban de acciones bursátiles y proyectos, él, un millonario, se adentraba en barrios antiguos, oficinas administrativas polvorientas y archivos hospitalarios con la esperanza de encontrar un fragmento de verdad. Lucía vivía en casa de Mateo. La pequeña habitación en el desván había sido limpiada, alfombrada y pintada de un suave color azul. Pero cada noche, cuando la ciudad dormía, la niña soñaba que su madre la llamaba desde un lugar muy profundo y oscuro. A menudo se despertaba llorando, repitiendo: «Mamá no está muerta,
Nos están engañando. Durante el día Lucía no se quedaba quieta. Se escapaba de Mateo y se dirigía a la floristería, en la esquina donde María solía comprar un ramo de margaritas blancas cada semana. Visitaba la pequeña tienda de comestibles, la antigua mercería. La niña delgada, con una mirada penetrante, repetía una y otra vez: «¿Ha visto a mi madre? Mi madre no está muerta. Ella está en algún lugar». La gente sentía compasión. La gente se sentía incómoda. Y luego le aconsejaban que aprendiera a dejar ir. «Tienes que superarlo, Lucía. Cuando los adultos mueren es definitivo. Necesitas seguir adelante», le dijo la florista mientras le acariciaba la cabeza. Pero Lucía no aceptaba eso. Regresaba en silencio sin derramar una lágrima. Sus ojos se habían endurecido ante las palabras «ya no está, se ha ido para siempre». Un domingo por la mañana, Mateo llevó a Lucía al cementerio donde supuestamente estaba enterrada María. Los arbustos estaban amarillentos por la temporada. Lucía permaneció en silencio durante mucho tiempo, mirando la lápida con inscripciones desvanecidas. Luego inesperadamente dijo: «Esta no es mi madre. Mi madre no está aquí». Mateo estaba agachado arreglando el ramo de flores, cuando una voz furiosa resonó detrás de ellos. «¿Te atreves a venir aquí, pequeña bruja?» Ricardo apareció como si hubiera emergido de la tierra, emanando un fuerte olor a alcohol y una ira descontrolada. Su rostro estaba enrojecido, sus ojos ardían. La camisa arrugada, las mangas remangadas, y en su mano sostenía el viejo encendedor que siempre llevaba consigo, testigo de muchas noches oscuras. «Otra vez llorando en esta tumba falsa. Tu madre está muerta. Yo me encargué de todo. La enterré adecuadamente. Deja de revolver el pasado». Sin tiempo para reaccionar, Lucía fue empujada al suelo húmedo. Su cabeza golpeó ligeramente una piedra saliente, causando un dolor agudo. Pero lo que dolía más eran las palabras que Ricardo gritaba: «Eres una bastarda, sin padre, sin madre. Debería haberte eliminado desde el primer día que entraste en esa casa». La mano tosca de Ricardo se alzó, pero antes de que pudiera tocar a Lucía, otra mano sujetó firmemente su muñeca. Con determinación, con decisión. Mateo estaba allí conteniendo la respiración, con una mirada que ya no era serena. Sus ojos ahora eran una tormenta. «¿Ibas a golpear a una niña justo frente a la tumba de su madre?», preguntó Mateo con voz grave. Ricardo se soltó gritando: «¿Quién eres tú? ¿Quién te crees que eres? Dejando que esa niña te siga como un perro callejero, adulándote, llorando. ¿Crees que no lo sé? Está aprovechándose de ti, idiota millonario». Mateo no respondió. Simplemente miró a Ricardo y de repente le dio un puñetazo directo en la cara. La sangre brotó de la nariz de Ricardo, pero aún así intentó sonreír con desprecio. «No te tengo miedo. Tengo un abogado. Tengo a mi madre. Tengo el certificado de defunción. ¿Y tú qué tienes?». Mateo dio un paso adelante, pronunciando cada palabra con firmeza. «Tengo la verdad. Y tengo a esta niña. Desde hoy soy el padre legal de Lucía Carter. Ya no tienes ningún derecho sobre ella». Ricardo se quedó sin palabras por un momento. No esperaba que un hombre como Mateo se enfrentara a él. Luego retrocedió, se sacudió la camisa, escupió sangre en la hierba y se alejó, dejando tras de sí una estela de ira tan densa como el humo del tabaco. El cementerio volvió a sumirse en el silencio, pero dentro de Mateo, la llama de la sospecha ardía más intensamente que nunca. Al ayudar a Lucía a levantarse, la niña le tomó la mano con fuerza, no por el dolor, sino por confianza. Entonces escucharon un leve sonido. Mateo se volvió. Una pequeña figura se escondía detrás de un arbusto cercano. Era Tomás. «¿Tomás?». El niño se sobresaltó como una ardilla asustada, retrocediendo con una mirada de pánico, como si acabara de presenciar una pesadilla hecha realidad. Todo su cuerpo temblaba, agarrando con fuerza el borde de su camisa rota, sus ojos buscando una vía de escape en el cementerio. Lucía gritó, su voz clara pero urgente: «Tomás, soy yo, Lucía, no corras». Él se detuvo sin volverse, pero tampoco avanzó. Mateo se acercó lentamente, manteniendo una distancia segura, su voz baja y cálida. «Has presenciado todo lo que Lucía ha pasado. Solo quiero que sepas, si llevas algo en tu corazón, no tienes que cargarlo solo. Puedes compartirlo con nosotros y decir la verdad.
Estoy aquí y te protegeré. Protegeré también a tu familia. Se agachó para estar a la altura de los ojos de Tomás. Hay cosas que los adultos ocultan, pero si tienes el valor de hablar, podrías salvar una vida, de verdad. Tomás se volvió. Sus ojos se encontraron con la mirada de Lucía, una mirada suave, sincera, sin rastro de reproche. Esa mirada era como una cuerda que lo sacaba de la oscuridad, devolviéndolo a la luz. Y entonces, como si se abriera una puerta, asintió levemente. En la pastelería al final de la calle, bajo la cálida luz amarilla, Mateo se sentó entre Lucía y Tomás. Sobre la mesa colocó una vieja fotografía de 3 niños, incluyendo a María y a él en su infancia. Tu madre y yo éramos muy buenos amigos. La perdí una vez, pero ahora no permitiré que nadie más se pierda. Lucía no dijo nada, solo sonrió. Era la primera sonrisa, y una que hizo que el corazón de Mateo se encogiera, porque era una sonrisa idéntica a la de María. Tomás levantó la vista y dijo entrecortadamente: una noche vi al señor Ricardo arrastrar una gran caja de madera al sótano. Era muy pesada. Me escondí entre los arbustos y observé. Después, escuché un sonido, muy suave, como si alguien llorara. Una voz de mujer, llamando a alguien, el nombre Lucía. 2 meses transcurrieron como un viaje interminable en la niebla. Mateo persistía en seguir las pistas que en su mayoría provenían de la intuición de una niña de 10 años. Mientras sus amigos se ocupaban de acciones y proyectos, él, un millonario, se adentraba en barrios antiguos, oficinas administrativas polvorientas y archivos hospitalarios con la esperanza de encontrar un fragmento de verdad. Lucía vivía en la casa de Mateo. La pequeña habitación en el ático había sido limpiada, alfombrada y pintada de un suave color azul. Pero cada noche, cuando la ciudad dormía, la niña soñaba con la voz de su madre llamándola desde un lugar muy profundo y oscuro. A menudo se despertaba llorando, repitiendo: «Mamá no está muerta, nos están engañando». Durante el día, Lucía no se quedaba quieta. Se escapaba de Mateo y se dirigía a la floristería de la esquina, donde María solía comprar un ramo de margaritas blancas cada semana. Visitaba la pequeña tienda de comestibles, la antigua tienda de telas. La niña delgada, con una mirada penetrante, repetía constantemente una pregunta: ¿ha visto a mi madre? Mi madre no está muerta. Ella está en algún lugar. La gente sentía lástima, la gente se sentía incómoda, y luego le aconsejaban aprender a dejar ir. Tienes que superarlo, Lucía. Cuando los adultos mueren es definitivo. Necesitas seguir adelante, dijo la dueña de la floristería mientras acariciaba la cabeza de la niña. Pero Lucía no aceptaba eso. Regresaba en silencio sin derramar una lágrima. Su mirada se había endurecido ante las palabras: ya se fue, no está más. Una mañana de domingo, Mateo llevó a Lucía al cementerio, donde supuestamente estaba enterrada María. Las malas hierbas se habían vuelto amarillas con la temporada. Lucía permaneció en silencio durante mucho tiempo, mirando la lápida de inscripción desvanecida. Luego de repente dijo: aquí no está mi madre. Mi madre no está enterrada aquí. Mateo estaba agachado arreglando el ramo de flores cuando una voz furiosa resonó detrás de ellos: tú otra vez aquí, pequeña bruja, Ricardo. Apareció como si emergiera de la tierra con un fuerte olor a alcohol y una furia descontrolada. Su rostro estaba enrojecido, sus ojos ardían. La camisa arrugada, las mangas arremangadas, y en su mano sostenía el viejo encendedor que siempre llevaba consigo, un testigo de las noches oscuras. Otra vez llorando en esta tumba falsa: tu madre está muerta. Yo me encargué de todo. La enterré adecuadamente. Deja de hurgar en el pasado. Sin tiempo para reaccionar, Lucía fue empujada por él al suelo húmedo. Su cabeza golpeó ligeramente una piedra saliente, causando un dolor agudo. Pero lo que dolía más eran los gritos de Ricardo: eres una bastarda. Sin padre, sin madre. Debería haberte eliminado desde el primer día que entraste en esa casa. La mano tosca de Ricardo se alzó. Pero antes de que pudiera tocar a Lucía, otra mano sujetó firmemente su muñeca. Decidida, concluyente. Mateo estaba allí conteniendo la respiración, su mirada ya no era serena. Esos ojos ahora eran una tormenta. «¿Ibas a golpear a una niña justo frente a la tumba de su madre?», preguntó Mateo con voz grave. Ricardo se soltó gritando: «¿Quién eres tú?
¿Quién te crees que eres? Dejando que esa niña te siga como un perro callejero adulándote llorando. ¿Crees que no lo sé? Está aprovechándose de ti, idiota millonario. Mateo no dijo nada. Simplemente miró a Ricardo, luego de repente le dio un puñetazo directo en la cara. La sangre brotó de la nariz de Ricardo, pero él aún intentó sonreír con desprecio. No te tengo miedo. Tengo un abogado. Tengo a mi madre. Tengo un certificado de defunción. ¿Y tú qué tienes? Mateo dio un paso adelante pronunciando cada palabra con firmeza. Tengo la verdad. Y tengo a esta niña. Desde hoy soy el padre legal de Lucía Carter. Ya no tienes ningún derecho sobre ella. Ricardo se quedó sin palabras por un momento. No esperaba que un hombre como Mateo se enfrentara a él. Luego retrocedió. Se sacudió la ropa, escupió sangre en el césped y se marchó dejando tras de sí una estela de furia densa como el humo del tabaco. El cementerio volvió a sumirse en el silencio. Pero dentro de Mateo, la llama de la sospecha ardía más intensamente que nunca. Cuando ayudó a Lucía a levantarse, ella le tomó la mano con fuerza, no por el dolor, sino por la confianza. Entonces escucharon un sonido suave. Mateo se volvió. Había una pequeña figura escondida detrás de un arbusto cercano. Era Tomás. ¡Tomás! El niño se sobresaltó como una ardilla asustada, retrocediendo con una mirada de pánico, como si acabara de ver una pesadilla hecha realidad. Todo su cuerpo temblaba, sus manos agarraban con fuerza el borde de su camisa rota, su mirada vagaba por el cementerio, como buscando una vía de escape. Lucía gritó, su voz clara pero urgente. «Tomás, soy yo, soy Lucía, no corras». Él se detuvo sin volverse, pero tampoco avanzó. Mateo se acercó lentamente manteniendo una distancia segura, su voz era profunda y cálida. «Has presenciado todo lo que Lucía ha vivido. Solo quiero que sepas, si guardas algo en tu corazón, ya no tienes que cargarlo solo. Siéntete libre de compartirlo con nosotros y decir la verdad. Estoy aquí y te protegeré. También protegeré a tu familia». Se agachó hasta estar al nivel de los ojos de Tomás. Hay cosas que los adultos ocultan, pero si tienes el valor de hablar, puedes salvar a alguien. De verdad. Tomás se volvió. Sus ojos se encontraron con la mirada de Lucía, una mirada suave, sincera, sin reproches. Esa mirada era como una cuerda que lo sacaba de la oscuridad, llevándolo de regreso a la luz. Y entonces, como si una puerta se abriera, asintió levemente. En la pastelería al final de la calle, bajo la cálida luz amarilla, Mateo se sentó entre Lucía y Tomás. Sobre la mesa colocó una vieja foto de 3 niños, entre ellos María y él en su infancia. «Tu madre y yo éramos muy amigos. La perdí una vez, pero ahora no permitiré que nadie más se pierda». Lucía no dijo nada, solo sonrió. Esa fue la primera sonrisa y fue la que hizo que el corazón de Mateo se encogiera, porque era una sonrisa idéntica a la de María. Tomás levantó la vista y dijo entrecortadamente: «Una noche vi al señor Ricardo arrastrando una gran caja de madera al sótano. Era muy pesada. Me escondí en los arbustos y observé. Después hubo un sonido muy suave, como alguien llorando. Una voz de mujer, llamando a alguien, el nombre, Lucía. La habitación quedó en silencio. Cada sílaba era como una daga perforando los oídos de Mateo. Apretó los puños, luego asintió y dijo suavemente: «Lo hiciste muy bien, Tomás. Estoy orgulloso de ti». Lucía miró a su amigo. Sus ojos brillaban, pero esta vez no era por desesperación. Era esperanza, esperanza real. Y por primera vez, lo que Lucía llevaba consigo no era solo fe, sino la primera prueba para comenzar a desenterrar la capa de mentiras que se había prolongado durante una década. Mateo permaneció en silencio, pero dentro de él había una tormenta feroz. Las palabras de Tomás eran el golpe final que profundizaba la grieta que había intentado contener durante 2 meses. La noticia se propagó rápidamente. Ricardo Black fue detenido esa misma tarde. Mantuvo un rostro impasible con una mirada que destilaba desprecio y arrogancia. En la comisaría, Ricardo negó rotundamente todas las acusaciones. Afirmó que solo intentaba proteger a su familia de una esposa con problemas mentales y que todo era una conspiración para destruir su reputación. Sin embargo, las mentiras ya no tenían cabida. La investigación se amplió
y surgieron numerosos testimonios y pruebas irrefutables. María, tras recibir atención médica, recuperó la lucidez y relató detalladamente los hechos con una frialdad que estremecía. No alzó la voz, simplemente narró con tono firme los días de encierro, las palizas y la pérdida de su dignidad. El país Pluenayeti. Euplilas 1. La anciana empleada doméstica contratada por Isabel para llevar comida a través de una rendija testificó entre lágrimas. Lo sabía. Sabía que había alguien allí dentro. Pero me amenazaron. Me dijeron que si hablaba mi familia sufriría las consecuencias. Vecinos que en su momento escucharon ruidos extraños o vieron sombras en el sótano también declararon. Algunos evitaban la mirada de Lucía al subir al estrado, pero no pudieron seguir guardando silencio. Tomás, con una camisa desgastada y voz temblorosa, declaró: «Vi al señor Ricardo llevando algo que parecía un ataúd al sótano. Escuché gemidos, pero tenía miedo». La doctora Sofía Navarro presentó informes forenses, análisis de ADN y documentos falsificados utilizados para declarar la muerte de María. Todo coincidía. Mateo tomó la palabra en el juicio. Relató su búsqueda incansable de la verdad, enfrentando rechazos y miradas despectivas, y explicó por qué no pudo rendirse, porque una niña nunca dejó de creer que su madre estaba viva. Yo creí en ella. Y tenía razón. Finalmente Lucía, de 10 años, subió al estrado sin derramar una lágrima. Miró fijamente a Ricardo e Isabel y dijo con determinación: «Ya no tengo miedo de los adultos. Ya no estoy sola». Ayeti.eu. La sala del tribunal quedó en silencio absoluto. María se levantó. Aunque débil, su mirada ardía con una intensidad que reflejaba años de sufrimiento y rabia contenida. Durante su cautiverio, María no solo fue privada de su libertad, fue golpeada, humillada y reducida a una sombra sin identidad. Lo que más le dolía era cada vez que Ricardo usaba a Lucía como herramienta de chantaje. «¿Quieres que tu hija esté a salvo? Entonces, compórtate como un cadáver viviente». Ahora, frente a la sociedad y bajo la luz del día, María no quería ser solo una víctima. Deseaba ser la voz que exigiera justicia no solo para ella y su hija, sino para todas las mujeres silenciadas por el poder y la indiferencia. Guardé silencio por miedo, pero hoy hablo en nombre de miles de madres obligadas a callar, encerradas por leyes, reputaciones, dinero y apatía. Nadie tiene derecho a vivir a costa del dolor ajeno. Tras varios días de juicio, se dictó sentencia. Cuando el juez leyó el veredicto, la sala contuvo la respiración. Las miradas se dirigieron a la familia de Ricardo, ya no con curiosidad, sino con una indignación contenida. Isabel ya no podía mantener su fachada de nobleza. Temblaba pálida con lágrimas que no despertaban compasión. Ricardo permanecía rígido con la mandíbula tensa y las manos apretadas hasta ponerse moradas. Ya no proclamaba su inocencia. Escuchaba en silencio la sentencia que ponía fin a sus días de poder y engaño. Las miradas desde el público, familiares de María, la familia de Ángela, incluso desconocidos, expresaban una elocuente quietud. Nadie hablaba, pero todos sabían que la justicia de ese día no era solo para una persona, sino para todos los que alguna vez sufrieron en silencio. Ricardo Black, culpable de detención ilegal, maltrato sistemático, falsificación de documentos legales, amenazas a testigos y homicidio involuntario añadido tras la investigación. Pena total, cadena perpetua sin posibilidad de indulto. Isabel Black, culpable de encubrimiento, participación en la falsificación de documentos, amenazas a testigos e incitación a la violencia doméstica. Pena total, 25 años de prisión. Abogado Manuel Torres, conocido por su habilidad en defensas complejas, fue el principal colaborador de Ricardo. Aunque no cometió los crímenes directamente, fue quien autorizó los documentos falsos, creó informes psiquiátricos ficticios para María, redactó certificados de defunción falsos y recibió múltiples pagos sospechosos de Ricardo. Mateo, utilizando sus conocimientos financieros, rastreó todas las transacciones ilícitas, descubriendo que los pagos por asesoría legal eran en realidad sobornos para mantener el silencio. Manuel no solo facilitó los crímenes, sino que los legitimó legalmente. Se le revocó la licencia para ejercer, fue acusado de falsificación de documentos legales, soborno y encubrimiento de delitos. Condenado a 12 años de prisión sin posibilidad de indulto.
Los testigos recibieron protección especial y apoyo psicológico. Cuando parecía que todo había concluido, la doctora Sofía Navarro solicitó presentar una nueva prueba. Subió al estrado con un informe forense del cadáver encontrado en la tumba de María. Ese cuerpo no es de María, afirmó, es de otra joven. Al cruzar datos con la policía y casos de desapariciones sin resolver, Sofía y el equipo de investigación identificaron a la joven como Ángela Ramírez, de 19 años, desaparecida hace 5 años. Los registros mostraban que Ángela tuvo un conflicto con Ricardo mientras trabajaba en un bar que él frecuentaba. La policía encontró imágenes de cámaras de seguridad que captaron una discusión entre ambos poco antes de su desaparición. En un estado de embriaguez, Ricardo causó la muerte de Ángela. Ocultó su cuerpo y lo colocó en la tumba falsa de María, utilizando su muerte para perpetuar su engaño. Con esta nueva evidencia, el tribunal añadió cargos contra Ricardo: asesinato en segundo grado, ocultación de cadáver y fraude legal. Se mantuvo la cadena perpetua sin posibilidad de indulto y se reabrió el caso de Ángela para hacer justicia a su familia. Un silencio solemne envolvió la sala. La madre de Ángela, una mujer de cabello canoso, que había enviado innumerables cartas pidiendo ayuda, rompió en llanto en brazos de un agente. Susurró: «Por fin, mi hija ha sido reconocida. ¿Conoces a alguna Ángela, a alguna María, a alguna Lucía? Si es así, no guardes silencio. Alza la voz, porque la verdad siempre espera a alguien valiente que la revele». Las puertas del tribunal se cerraron tras ellos. María salió con el rostro aún tenso por la intensidad del juicio. Sus emociones eran un torbellino: alivio, agotamiento, una tristeza contenida. Había hablado, se había alzado, había recuperado su voz. Pero los años de encierro, las pérdidas, las sombras del pasado, no se desvanecen de un día para otro. Lucía, en cambio, irradiaba una luz distinta. Sus ojos brillaban como el sol tras la tormenta. Corrió hacia su madre, le tomó la mano con fuerza y miró a Mateo con una sonrisa resplandeciente. No se había equivocado, su madre nunca la había abandonado. De camino a casa, Mateo condujo a las dos por calles que le eran familiares. Le relató a María todo el recorrido desde el primer encuentro con Lucía hasta cada paso que los llevó a descubrir la verdad. Cada detalle era una pieza del rompecabezas que María jamás imaginó volver a armar. «Lucía es muy valiente», dijo Mateo, mirando por el retrovisor a la niña sentada en el asiento trasero. Nunca se rindió. Aunque la tacharan de fantasiosa, ella seguía creyendo que su madre estaba viva. «¿Sabes por qué? Porque tiene un corazón como el tuyo». Al llegar, Mateo ayudó a María a bajar del coche. Aún estaba débil. Cada paso requería apoyo. Su rostro pálido, la piel delicada, las manos que una vez estuvieron atadas ahora temblaban bajo una manta limpia. Lucía rápidamente le puso unas zapatillas cálidas y le cubrió las piernas con una manta. Pequeños gestos que reflejaban un cariño profundo, dejando a María sin palabras. Esa noche, en la cocina impregnada del aroma de un caldo de pollo humeante, los tres compartieron su primera cena juntos. Lucía reía con entusiasmo contando sus aventuras con los lápices de colores. Mateo aprovechaba para servir más comida en el plato de María. Ella comía despacio, cucharada a cucharada, con los ojos brillantes, no por la cebolla, sino por la calidez de un hogar que creía perdido. Después de cenar, Lucía se fue al salón a colorear. María y Mateo se quedaron en la cocina con una taza de té aún caliente entre las manos. María entrelazó los dedos sobre su regazo intentando aferrarse a la paz recién encontrada. «Tuve una familia», comenzó Mateo con voz suave. «Mi esposa y mi hija murieron en un accidente de coche hace 3 años. Desde entonces no quise volver a encariñarme con nadie. Hasta que conocí a Lucía». Sacó una caja pequeña y extrajo una fotografía antigua ya amarillenta, él y María, en sus años de instituto. Ella sonreía radiante, él sonrojado y torpe. «María, en aquel entonces te escribí muchas cartas, pero nunca las envié. Luego te fuiste y pensé que nunca tendría otra oportunidad». María mordió su labio inferior. Sus ojos se humedecieron. «Yo también sentía algo por ti, pero mi familia atravesó una crisis y tuvimos que mudarnos de repente. No pude despedirme. Y luego todo se desvaneció». Un silencio prolongado se instaló entre ellos. Mateo respiró hondo
Y la miró fijamente. Has pasado por un infierno, pero no permitiste que te destruyera. Luchaste, viviste por tu hija. Si me lo permites, quiero ser el padre de Lucía. Y, si estás de acuerdo, me gustaría llamarte esposa. María soltó una risa entre lágrimas. ¿Estás seguro? He sido una esposa fracasada, una madre que no pudo proteger a su hija. No, replicó Mateo apretando su mano. Eres una madre que sobrevivió al infierno, y la mujer que nunca olvidé. Tuve una familia, los amé con todo mi corazón, y siempre los recordaré. Pero, ¿sabes? Lucía apareció como un milagro, y al verla no solo recordé el pasado, sino que vi esperanza. Tú y Lucía no reemplazáis a nadie. Sois una nueva parte de mi corazón, una parte que quiero cuidar para siempre. Ninguno notó que Lucía estaba en la puerta desde hacía un rato. Su pequeña figura se delineaba bajo la luz cálida de la cocina. Se acercó en silencio abrazando su cuaderno de colorear contra el pecho. Un momento de silencio y luego una voz clara rompió el aire. «Papá». La voz de Lucía resonó como una campana en la quietud. Sin titubeos, sin miedo. «¿Puedo llamarte papá?» Mateo se quedó inmóvil. Su corazón latía con fuerza, los ojos llenos de emoción. Abrió los brazos y Lucía corrió hacia él abrazándolo con fuerza, como si temiera que desapareciera. Él la sostuvo con las manos temblorosas acariciando su espalda. «Siempre he estado aquí, Lucía, y desde ahora nunca más me alejaré de ti». Un silencio envolvió la habitación, pero era un silencio lleno de calidez. María, sentada en la silla, apretó las manos observándolos sin apartar la vista. Las lágrimas recorrían sus mejillas, pero esta vez no eran de dolor. Eran lágrimas de vida. De ver a su hija pronunciar la palabra que define un hogar, un padre que nunca se atrevió a soñar que tendría. Con la voz entrecortada sonrió y preguntó: «¿Desde cuándo os llamáis así?». Lucía miró a su madre, las mejillas sonrojadas, y respondió con orgullo: «Desde aquel día. Mateo me dijo que si quería podía llamarle papá, pero hoy por fin siento que tengo un padre de verdad». María miró a Mateo. Él asintió confirmando las palabras de Lucía. Una sonrisa se dibujó en los labios de María, la primera sonrisa genuina, después de años sumida en la oscuridad. Y entonces algo inesperado sucedió. Rieron. Los tres en aquella pequeña casa. Las risas resonaron como un bálsamo para todas las heridas. No eran carcajadas estruendosas, sino risas puras como el sonido de la verdadera felicidad. Esa noche fuera lloviznaba suavemente, el viento susurraba entre las ventanas. Pero dentro de la casa tres almas, que una vez estuvieron perdidas y heridas, se encontraban por primera vez, llamándose por el nombre que merecían: familia. Una nueva familia nacida de las cenizas del pasado. Y en la calidez de ese hogar, María supo que ya no estaba sola. ¿Crees que el pasado, por muy doloroso que sea, puede dar lugar a un futuro lleno de esperanza? Que los corazones más heridos pueden sanarse mutuamente. Si llevas una herida en tu interior, cree que en algún lugar hay una Lucía encontrando la luz, una María levantándose y un Mateo extendiendo los brazos para acogerlas. Una familia renace no solo al escapar de la oscuridad, sino al decidir compartir su luz. Lucía ya no está sola, se ha convertido en portadora de esperanza. María ya no es una víctima, es una sanadora. Y Mateo no es solo un salvador, es un refugio. Lo que han construido ahora será un hogar para muchas otras almas necesitadas. Unos meses después del juicio, el nombre de Lucía Carter ya no era el de una niña sin hogar frente a una panadería. Se convirtió en un símbolo de esperanza para millones de niños olvidados. Su historia no solo resolvió un caso, sino que despertó conciencias. Una niña valiente con fe inquebrantable puede salvar vidas y cambiar el mundo. María, aunque aún frágil, comenzó a sanar. Recibía terapia psicológica y participaba en foros de apoyo a mujeres sobrevivientes de violencia. No como víctima, sino como madre que regresó del infierno con la mirada en alto. Mateo, tras completar los trámites legales, adoptó oficialmente a Lucía. En una rueda de prensa declaró ante decenas de cámaras: «Hace 3 años perdí a mi esposa y a mi hija en un accidente. Creí que mi vida se había acabado. Pero conocí a Lucía, una niña pequeña con un corazón inmenso. Ella salvó a su madre. Y también a mí. Hoy no celebro una victoria legal, sino que declaro: cuidaré de ellas, las personas que amo por siempre».
El mundo se conmovió. Las redes sociales se inundaron de mensajes. El hashtag Lucía sigue creyendo se volvió tendencia global. Mientras tanto, Isabel murió sola en un centro penitenciario, sin visitas, sin flores. Eligió la crueldad y murió en el frío que ella misma creó. El abogado Manuel Torres fue inhabilitado de por vida. Su condena de 12 años le arrebató todo. Y Ricardo Black, antes poderoso y adinerado, cumple cadena perpetua tras las rejas con la mirada vacía. Poco después se fundó la Fundación Esperanza. Mateo la creó y Lucía es su representante honoraria. La organización brinda apoyo legal y protección a niños y mujeres víctimas de violencia con el lema «Nadie queda en la oscuridad». En la inauguración, Lucía, más fuerte y segura que nunca, habló ante cientos de asistentes y millones de televidentes. Dijeron que mi madre había muerto, pero ella vivía, y eso cambió mi vida. Nadie tiene derecho a apagar la esperanza de un niño. Nadie debe callar ante la injusticia. Si yo con 10 años lo logré, cualquiera puede hacerlo. El auditorio estalló en aplausos. Una historia que antes hizo llorar a un país ahora sembraba esperanza. En una casa modesta rodeada de flores, María cuida margaritas blancas. Sus manos aún marcadas acarician los pétalos con ternura. Lucía corre por el jardín regando las plantas, su risa llenando el aire. Mateo en el porche limpia un portarretratos. No es una foto de ellos, sino de su esposa e hija fallecidas. María se acerca, toma un paño y lo limpia con cuidado. Sin palabras pone su mano sobre el hombro de Mateo. Cada mañana limpio esta foto, dice ella suavemente, porque sé que ellas siempre estarán en tu corazón. Mateo sonríe. Y tú y Lucía son el nuevo capítulo que nunca imaginé tener. Los 3 almas que una vez estuvieron rotas se sientan juntos en una tarde tranquila. El té humea, las flores se mecen, y en la mesa hay 3 tazas, una para él, una para ella y una para la niña que lo cambió todo. Una familia. ¿Crees que incluso en medio del dolor más profundo pueden brotar nuevas esperanzas, que tras la noche más oscura la luz puede asomar? Si alguien cree, si llevas una herida en el alma, recuerda, en algún lugar hay una Lucía encontrando la luz, una María levantándose, un Mateo extendiendo los brazos, una familia renacida no solo por escapar de la oscuridad, sino por elegir compartir su luz. Lucía ya no está sola, es portadora de esperanza. María no es solo una sobreviviente, es sanadora. Y Mateo no solo un salvador, es un hogar. Lo que construyen ahora será refugio para muchas otras almas. Una mañana luminosa, los primeros rayos del sol se filtraban por la pequeña ventana de la cocina. El aroma a pan tostado y mermelada de fresa recién preparada por María llenaba el ambiente. Lucía, sentada en su silla alta, balanceaba los pies mientras leía con entusiasmo un nuevo libro. Mateo, preparando café, observaba a su esposa e hija con una sonrisa. Momentos sencillos que ahora valoraba más que cualquier otra cosa. La vida había retomado su curso, aunque no como antes, sino inaugurando un capítulo completamente nuevo. María continuaba con sus sesiones semanales de terapia psicológica. Aunque las pesadillas ocasionalmente regresaban, esta vez no enfrentaba sus miedos sola. Cada vez que despertaba sobresaltada en la noche, con la espalda empapada en sudor frío, solo necesitaba girar la cabeza para ver a Mateo a su lado, tomándola de la mano con una mirada llena de apoyo. Lucía también había adoptado una rutina cada noche. Entraba en la habitación de su madre, la abrazaba y susurraba: «Mamá, no tengas miedo, estoy aquí contigo». La antigua casa había sido renovada y pintada de un suave color marfil. María plantó flores en el porche y Lucía decoró los pasillos con sus propios dibujos. En la sala de estar, junto a la foto de boda de María y Mateo, colgaba un cuadro especial, una imagen de los 3 juntos con la frase bordada a mano: «Nos encontramos». Una tarde otoñal, Lucía preguntó: «Mamá, ¿por qué nuestras margaritas siempre florecen?». María sonrió: «Porque alguien las cuida con amor, cariño. Las flores, al igual que los corazones, si se nutren con afecto, florecen eternamente». Mateo se acercó desde la distancia abrazando a ambas, y si alguien cree en ellas, nunca dejarán de florecer. En la Fundación Esperanza, Lucía asistía cada fin de semana. Comenzó a leer cartas de niños que habían sido abandonados, maltratados o ignorados.
Respondía con su propia voz sencilla, cálida y sincera: «Te entiendo. Yo también me sentí así, pero encontré a mi mamá, y también a alguien a quien ahora llamo papá». No solo escribía cartas, también grababa mensajes de voz enviando saludos y compartiendo pensamientos en programas de radio especiales para niños. En una ocasión grabó un video leyendo su antiguo diario: «Esta noche escuché la voz de mamá. No sé si fue mi imaginación, pero no dejaré de creer. Aunque esté sola, seguiré buscándola». El video se difundió ampliamente, siendo compartido por diversas organizaciones infantiles. Una escuela en otra región creó un espacio llamado El Rincón de Lucía, donde los niños podían escribir cartas y mensajes de esperanza, aprendiendo a escuchar sus propios sentimientos. Un grupo de jóvenes abogados voluntarios se contactó con la Fundación Esperanza para ofrecer asistencia legal a niños víctimas de abuso en su localidad. María, por su parte, inició talleres de arreglo floral y escritura terapéutica. Más que clases, eran espacios donde mujeres podían llorar, compartir o simplemente estar en silencio. No daba lecciones, simplemente acompañaba, escribía junto a ellas y en ocasiones colocaba una flor silvestre en las manos de quien llegaba tarde. Compartía: «Estuve en una habitación sin salida, pero el recuerdo de mi hija me mantuvo viva. Si yo en mi fragilidad pude levantarme, tú también puedes». Una mujer que había estado encerrada por su esposo durante 2 meses asistió a sus talleres con las manos aún marcadas. 6 meses después, se convirtió en voluntaria de la Fundación Esperanza. La llamaban la que toca almas heridas sin causarles más dolor. Mateo rechazaba reconocimientos y premios. La mayor parte de las ganancias de su empresa se destinaban a la fundación sin alardes. Detrás de cada expediente legal, él trabajaba silenciosamente ayudando a familias necesitadas. Cuando le preguntaban por qué dedicaba tanto esfuerzo, simplemente respondía: «Algunas heridas solo sanan cuando dejamos de contar elogios y comenzamos a actuar. Esta es mi forma de saldar la deuda que la vida me impuso». Una noche invernal, los 3 se sentaron a ver el video de Lucía hablando en la inauguración de la Fundación Esperanza. Cada palabra resonaba en la acogedora sala: «Mi mamá está viva, y eso cambió toda mi vida». María se emocionó mientras Mateo tomaba las manos de ambas. «¿Qué es una familia?», preguntó Lucía. María acarició el cabello de su hija. «Es el lugar al que tu corazón siempre regresa sin importar dónde estés». Afuera la nieve comenzaba a caer suavemente. El cristal de la ventana se empañaba. Lucía dibujó un corazón con su dedo. Luego se acurrucó junto a su padre y susurró: «Papá, mañana quiero que hagamos galletas como la primera vez que cenamos los 3 juntos». Mateo asintió. «Me parece la mejor idea del día». La historia de esta familia, desde la oscuridad hacia la luz, no solo representa una búsqueda de la verdad, sino el renacimiento de lo más hermoso: la fe, el amor y el coraje. ¿Sigues acompañando la historia de Lucía y su familia? ¿Te identificas con María, que ha superado el dolor, con Lucía pequeña pero valiente, o con Mateo, que perdió todo y luego encontró la esperanza? Sea quien seas, recuerda que también puedes reescribir el final de tu historia, porque la felicidad no siempre llega pronto, pero siempre llega, si tenemos el valor de esperarla. Y cuando llega, comprendes: no necesitas ser perfecto para ser amado. Solo necesitas ser sincero y no abandonar a quienes amas, incluso en los días más oscuros. Muchos años han pasado, y la luz que ellos preservaron nunca se ha apagado. Lucía creció fuerte y firme como un árbol que ha resistido las tormentas. Mateo y María siguen siendo el refugio para los niños perdidos. Y la historia que parecía haber concluido continúa a través de la vida, el amor y un futuro que todos merecen. Ahora Lucía es una joven de 17 años, madura e independiente. Ya no es la niña temblorosa que sostenía un expediente antiguo frente a una panadería. Hoy Lucía se levanta temprano cada mañana para correr por el vecindario, luego prepara el té para su madre y el desayuno para su padre. Destaca tanto en literatura como en matemáticas, participa en el club de debate y voluntariamente guía a estudiantes más jóvenes en la redacción de cartas legales. Desde su mirada hasta su postura, desde sus palabras hasta su forma de cuidar a los demás, Lucía se ha fortalecido día a día. Hay noches en las que se sienta frente a la ventana, recordando su antigua habitación, la voz de su madre en la noche
y el momento en que fue considerada loca. En ocasiones se pregunta, si aquel día no me hubiera levantado, si no hubiera dicho nada, mi madre aún estaría aquí. Pero cada vez que lo recuerda aprieta los puños como una forma de responderse. Fueron esos recuerdos dolorosos los que forjaron su corazón irrompible. La Fundación Esperanza ha crecido más allá de lo esperado. Ya no es una pequeña oficina, sino un centro comunitario con múltiples sucursales en varios estados. Cientos de mujeres y niños han sido protegidos, llevados a lugares seguros, recibieron atención psicológica y comenzaron de nuevo gracias a una niña llamada Lucía. Un día a finales de junio, el centro organizó una ceremonia de aniversario. El espacio no era lujoso, solo un jardín lleno de flores y carteles escritos a mano por aquellos que fueron ayudados. Gracias por escucharme. Gracias por no abandonarme. Gracias a ustedes volví a sonreír. Lucía se paró en un pequeño podio. Su cabello un poco más largo, sus ojos aún brillantes como siempre. Tomó el micrófono y con voz firme dijo: hace años solo era una niña que había perdido a su madre. No sabía nada de leyes ni de justicia, pero tenía fe, y encontré personas que creyeron conmigo. Gracias a eso, mi madre fue rescatada. Y ahora quiero decirles a todos los que están en la oscuridad, crean, aunque estén solos, crean, porque la luz los está esperando. La sala se sumió en un silencio conmovido. María, sentada en la primera fila, apretaba la mano de Mateo. Observaba a Lucía, su pequeña niña de antaño, ahora de pie, ante cientos de personas con voz segura y pasos firmes. No pudo evitar llorar al ver que su hija había crecido no solo en edad, sino también en carácter y corazón. Ya no estaba demacrada, sino radiante, con la piel sonrosada, el cabello bien cortado y una mirada llena de vida. Amaba la vida, era activa y a menudo horneaba, cultivaba flores en el jardín o escribía cartas a mano para mujeres en tratamiento psicológico. Aunque las cicatrices en su corazón nunca desaparecieron, María eligió vivir cada día con fe y gratitud por el milagro que tenía. Esa noche regresaron a casa. La sala estaba suavemente iluminada por una lámpara de mesa de luz cálida. El reloj de pared marcaba el tiempo lentamente. Una tetera humeante se encontraba en el centro de la mesa. Lucía leía un libro subrayando con un marcador. En la mesa había un libro sobre psicología infantil. Se preparaba para una charla sobre habilidades de comunicación con niños maltratados en un centro local. María preparaba tostadas con huevo y queso, el primer plato que aprendió a cocinar después de ser rescatada. Mateo ajustaba un marco torcido en la pared. Ya no era el hombre taciturno de antes. Su rostro era más brillante, vivía con optimismo y de vez en cuando hacía bromas para hacer reír a su esposa e hija. Pasaba mucho tiempo en el jardín, escribía en su diario y conversaba con otros padres solteros en las reuniones de la Fundación Esperanza. «¿Qué estás dibujando?», preguntó María inclinándose. Lucía mostró el dibujo: 3 personas tomadas de la mano caminando por un campo de margaritas. «Nos dibujé a nosotros, y al frente una casa con luces siempre encendidas». María se emocionó. Mateo se acercó por detrás y abrazó a ambas. «Porque esa luz la creamos nosotros mismos, Lucía». Esa noche los 3 se sentaron juntos alrededor de la vieja mesa de roble. Lucía recordó la primera vez que conoció a Mateo frente a la panadería. María se tapó la cara riendo con los ojos brillantes. Mateo miró a las 2 mujeres de su vida y contó lentamente: «Aún recuerdo claramente, ese día la niña estaba junto a la ventana. Su mirada atravesaba la oscuridad. No pensé que volvería a amar, pero esa mirada me salvó». María apretó suavemente la mano de Mateo. Lucía bajó la cabeza y sonrió. Susurró: «Si en ese momento no hubieras creído en mí, creo que nunca habría encontrado a mamá». Esa noche vieron juntos un viejo video, el día en que Lucía testificó en el tribunal, con ojos pequeños pero sin parpadear. «Ya no le temo a los adultos. Ya no estoy sola». María apoyó la cabeza en el hombro de Mateo. «Sobreviví, pero sin ti y sin Lucía. No estoy segura de haberme convertido en quien soy. Fuiste tú y nuestra hija quienes me hicieron seguir adelante». No se necesitaban más palabras. En esa pequeña casa el aire parecía tejido con hilos de renacimiento. Nadie era perfecto, pero eligieron permanecer juntos con todas sus heridas y todo su coraje.
Si has llegado hasta aquí, quizás también hayas sufrido pérdidas. Tal vez pensaste que no merecías ser amado, pero cree como Lucía, como María, como Mateo, que el amor no es algo que se otorga, es algo que se preserva cuando tenemos el valor de estar de pie entre las cenizas y decir, sigo creyendo. No sabemos quién eres, de dónde vienes, cuántos años tienes, pero si esta historia te ha tocado, por favor compártela como una forma de extender la luz, porque en algún lugar hay Lucías buscando a su madre, hay Marías que necesitan una mano, y hay Mateos aprendiendo a perdonarse a sí mismos. Te deseamos una vida en paz, no porque nunca hayas sido herido, sino porque eres lo suficientemente fuerte como para no dejar que esas heridas te hundan. Vive, ama, cree, porque la luz siempre permanece con aquellos que no dejan de avanzar.